¿Cómo ha llegado Beyoncé a relacionarse hasta el punto en que ha perdido millones de seguidores junto con su esposo Jay-Z en Instagram, en las redes sociales, después del escándalo de Diddy, incluso hasta nombrándole a ella y a su marido en cuestiones bastante serias y siendo incluso catalogada como una persona que ha hecho cosas en el pasado que ha afectado de manera fatal a otros, como en el caso, por ejemplo, de Diddy, en el caso de Michael Jackson, Aaliyah, entre otras situaciones. No es menos cierto todo lo que se ha comentado últimamente de la supuesta maldición de Beyoncé a las personas de su mismo género, la gente que está compartiendo incluso la misma categoría en los premios. Estas personas últimamente hasta se han puesto a darle las gracias a Beyoncé. Y todo esto viene de un meme que ha venido a dar las gracias, supuestamente un esqueleto diciendo gracias a Beyoncé porque terminé la universidad. Y tú te preguntas cómo es que esto ha llegado a tener tanta relevancia en este momento cuando Beyoncé sigue perdiendo seguidores y sigue siendo acusada por Jaguar Wright de participar en cosas muy turbias dentro de las fiestas de Diddy. Todo esto cosas sin confirmar, pero cosas que están en la mesa. Durante muchos años, Beyoncé siguió su sueño de ser una niña que quería ser una niña famosa en el futuro. Su padre le hizo caso y se dedicó a ser el manager no solamente de ella, sino del grupo Destiny's Child, hasta el punto en que él mismo logró hacer su propia disquera para seguir apoyando a Beyoncé, su prima, Rowland y otras féminas que estaban dentro de este grupo exitoso entre los 90, principio del 2000. Luego Beyoncé hizo su carrera en solitario, obteniendo muchísimos premios. La persona que ha ganado más premios en los Grammy en su carrera hasta el momento, entre otras cosas que ha logrado Beyoncé. Pero hasta el punto en que Beyoncé, al meterse en esta relación con Jay-Z y publicarla, su boda en el 2008, se suponía que estaban saliendo desde el 2003 más o menos, después de la muerte de Aaliyah, que fueron también involucrados en su momento de que supuestamente como Jay-Z estaba saliendo con Aaliyah en su momento y ella lo desmintió a Aaliyah antes de morir, pero eran muy amigos, incluso hasta el punto en que el novio de Aaliyah discutió con Jay-Z y terminaron su relación de negocios por Aaliyah, porque ella había comentado todo lo que había pasado con R. Kelly y la relación que tenía R. Kelly con Jay-Z. Todas estas, ellos eran todos muy conocidos. De hecho, Beyoncé llegó a entrevistar a Aaliyah, puesto que Aaliyah era como la sensación del bloque en ese momento. Beyoncé estaba empezando a dar sus pininos como solista, pero no estaba tan pegada en ese momento como Aaliyah. La muerte de Aaliyah, según algunos, subió o sirvió como ese trampolín que ella necesitaba. Después de la muerte de Aaliyah, Jay-Z se metió en esta relación con Beyoncé y la situación es todo una historia. Últimamente las teorías del caso de Diddy han sido espeluznantes. Millones de usuarios en redes empezaron a colgar sus agradecimientos poco después de todo esto de lo de Sean Diddy Combs. En este momento muchas personas comenzaron a decir y las redes se llenaron con posibles teorías y distintas acusaciones, llegando a relacionar al rapero con cosas tan turbias como el deceso de Michael Jackson, Aaliyah, entre otros artistas como Lisa Left Eye López. El asunto de la maldición o la supuesta maldición de Beyoncé está ligada a muchos años donde se ha venido hablando de que Beyoncé y Jay-Z supuestamente pertenecen a lo que se llama los Illumi. Entonces, ese símbolo que hace Jay-Z del triángulo y también que lo hace Beyoncé en señal de apoyar a su marido es algo que ha llamado mucho la atención. Además de esas veces que Beyoncé sale al escenario como si fuera una diosa. De hecho, se le ha hablado y se le ha dicho que ella es la abeja reina y
muchos han catalogado a Beyoncé como si fuese una criatura fuera de este mundo, incluso llevando a celebridades que comparten categorías en los premios a decir gracias Beyoncé. Y de allí es donde vienen estos memes que ocultan cosas muy turbias. En múltiples ocasiones se vio disfrutando a Beyoncé en eventos y comidas de Diddy con Jay-Z, que tienen una amistad de muchos, muchos años, generando esto muchos problemas y también comenzando a hacer toda esta maraña de información que viene desde el 2000 hasta el día de hoy, hasta el 2024. Estamos hablando de unos 24 años y hasta 25 años de teorías y teorías de conspiración. Incluso hemos visto en los últimos años cómo una iglesia puso a Beyoncé las canciones de Beyoncé las puso allí como si fuera ella inspirada a estas canciones en la Biblia. Incluso una de estas iglesias hizo lo que se llama una imitación de la Eucaristía católica con la cara de Beyoncé. E incluso una de las ministras de esta iglesia y puso a que las mujeres, a que las jóvenes se inspiraran en Beyoncé, no solamente en la música de ella, inspirada supuestamente en la Biblia, sino como algo divino. Una de las personas que sacó varias teorías de conspiración es la admiración que ha tenido Adele incontrolable hacia Beyoncé. De hecho, el día en que Adele se ganó el Grammy al álbum del año en la categoría para la que también estaba nominada Beyoncé, en medio de su discurso dijo que tenía que agradecerle a la cantante el premio y también procedió a romperlo por la mitad para compartirlo con ella. ¿Qué ha pasado? A raíz de eso se encontraron otros discursos de personas que estaban en la misma situación y que tuvieron que hacer este agradecimiento, donde supuestamente se hace este agradecimiento porque si no lo hacen les cae supuestamente una maldición. En el 2018, una baterista de Beyoncé la estuvo demandando y denunciando porque supuestamente Beyoncé le mandó una brujería, que incluso ella fue la culpable de que su gato ya no estuviera con nosotros. Pero la gota que derramó la copa fue cuando Kanye West le arrebató el micrófono a Taylor Swift diciendo que Beyoncé había hecho un mejor trabajo que ella. Muchos comenzaron a decir que él lo hacía como un sacrificio para que Taylor Swift no recibiera la maldición. Y son cosas que dejan a uno con la boca abierta. Eso fue un momento bastante desagradable. Incluso Beyoncé, que estaba en el público en el momento en que Kanye West sacó a relucir este momento, dejando en ridículo a Taylor Swift, hizo que las cosas como que se complicaran muchísimo más. También se habla de que supuestamente Beyoncé ha mandado flores a muchos artistas para que sepan que ella sabe dónde ellos viven y que no se puedan escapar. Muchísimas teorías de conspiración con el vestuario de Beyoncé, las letras de Beyoncé, la escalada bastante grande que ha tenido Beyoncé durante tantos años. Esto mezclado más todas las teorías del pasado y lo último que ha dicho Jaguar Wright, de que esta es una pareja un poco peligrosa. Según Jaguar Wright en el programa de Piers Morgan, ha dicho que tiene algunos testigos dispuestos a confesar todo lo que supuestamente Beyoncé y Jay-Z han hecho desde las fiestas de Freak Offs de Diddy. Algo bastante fuerte, difícil de procesar. Justamente Beyoncé y Jay-Z se vieron amenazados con estas declaraciones. Lo raro de todo esto es que no han mandado una denuncia, una demanda específicamente a la cantante Jaguar Wright, sino una advertencia al programa de Piers Morgan. Esto porque supuestamente Jaguar Wright, y según lo mismo que ella ha dicho, Jaguar Wright ha tenido y tiene tantas pruebas que no pueden refutarla. Y si ellos la denuncian, sería como cavar su propio hoyo. Además de todo esto, las declaraciones de Jaguar Wright han sido tan contundentes que muchas personas están casi seguros de que esto tiene algo de razón. Muchas de las canciones y del imperio que han construido Jay-Z y Beyoncé han tenido unas cuestionantes a lo largo del tiempo.
pero no se han descubierto. Muchas personas han dicho que este es el fin, que realmente este es el final, que ahora sí se van a descubrir las cosas que ha hecho tanto Jay-Z como Beyoncé, que de hecho Beyoncé es prácticamente el cordero que ha seguido supuestamente a Jay-Z, porque él es el de la idea, él es el que ha llevado. De hecho, Beyoncé era una persona, una artista como que se le veía en las entrevistas y que hacía una vida de artista normal. Después de que supuestamente está con Jay-Z, se casó, tiene hijos, la vida de Beyoncé ha dado un giro totalmente grande. De hecho, su comportamiento supuestamente es un comportamiento como de una real reina que no toca a todo el mundo ni tiene una relación con todo el mundo, de esa idea liberal que todos han pensado que ella ha tenido durante tantos años y que ha apoyado a ciertas cosas que apoyan los demócratas. Bueno, y esta situación se ha complicado y se complica un poco más porque cada día sale una que otra cosa, pistas que están dando de que supuestamente Beyoncé y Jay-Z están involucrados desde hasta el cuello, desde aquel tiempo de Aaliyah hasta estos tiempos con Diddy. Nosotros no sabemos si esto es cierto, pero estamos desvelando todas estas teorías de conspiración y muchas más que hay por ahí y que han sacado cada día con relación a esta pareja. No sabemos si en realidad esto va a tocar la superficie cuando se revelen más cosas que han sacado, porque las víctimas que tiene el bufete de abogados de Busby son víctimas que no han dado su nombre y tampoco han revelado los nombres de las personas que ellos mencionan en estas declaraciones. En estas declaraciones solamente dice que había una celebridad A, una celebridad B, una celebridad C, pero no se ha dicho específicamente quiénes son estas personas. Algo turbio, algo muy turbio pasa en esto y nosotros todavía no tenemos exactamente, pero estoy muy segura que en algún momento todo esto se va a saber. Gracias por ver este video. Si te quieres enterar de otras cosas a detalle del mundo del entretenimiento, de la monarquía, este canal todos los días subimos contenido. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.